Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta. Gracias, Padre bendito y Padre Santo, por estar otra vez más en este escenario para llevar un mensaje de Dios. Hoy tenemos, se puede decir, un estudio, porque la carta de Santiago es tan grande y extensiva y donde realmente es para que el cristiano se fortalezca, aprenda a conocer todas las misericordias de Dios, pero también nos enseña cómo guardarlas, porque esta es una carta muy expresiva, muy clara, por supuesto para los que lo entienden y los que buscan la santa palabra de Dios. Y dice así, capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este versículo vamos a escudriñar solamente este. Nos manda a Mateo. Como los judíos en Mateo lo menospreciaban al Señor. Y dice así en el versículo, en el capítulo 13 de Mateo, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Así que, ¿qué podemos esperar nosotros? Que las familias nos vayan a probar. Al contrario, son las primeras piedras de tropiezo que son, porque empiezan las críticas y a juzgar, a decir esto y aquello. Pero si del maestro de maestros ya está hablando el mismo Señor, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Yo doy gracias a Dios que a través de la palabra, por lo menos un hermano está durmiendo para el Señor. Y no es porque me lo contaron, sino el Señor me lo mostró en revelación. Bendito sea Dios. Por eso, como dice el Señor, el que trabaja, no trabaja en vano, porque el Señor, de Él viene una recompensa, porque no hay dinero ni oro en el mundo que se pueda redimir un alma. Pero ese varón, que me acuerdo como hoy, le presenté al Señor, venía también cansado. Y él me dijo ya las últimas palabras, hermano, tengo que decirte algo. Y al momento que me acomodé en su cama, porque hablaba claro, pero en ese instante dijo, no, mejor me lo llevo. Bendito sea Dios. Pero tengo ese consuelo que me lo mostró el Señor vestido de blanco, pero un blanco que no se puede, como dice la Escritura, que no hay lavador que pueda dejar una ropa tan blanca como aquel. Versículo 2, Santiago, ahora sí volvemos a Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si nos pasan las pruebas que tenemos que pasar nosotros, son cosas increíbles. Pero como estamos preparados, podemos soportar. 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. 6. Pero pida con fe y no dudando,
nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. ¿Cómo son las ondas del mar? Mueve y mueve, pero no produce nada. Bendito sea Dios. 7. No pienses pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es un hombre de doble ánimo? Piensa una cosa, le parece bonita, cuando la va a hacer se arrepiente y no hace nada. Y así se pasa de acá para allá. Eso está hablando de las olas del mar. Pero no produce nada. Que no consigue trabajo, sale, se arregla a buscar trabajo, camina a la cuadra y se arrepiente y vuelve a la casa. Y así no va a conseguir trabajo más nunca. ¿Por qué? Pero si sale con fe y dice, hoy va a conseguir trabajo, va a conseguir. Porque el Señor le va a dar, porque está escrito en esta palabra. El 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosura. Apariencia, así también se marchita el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hay resistencia, has resistido la prueba, recibirás la corona divina que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El tentador se llama Satanás, el diablo. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido la luz, el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Eso es lo que se espera. El que comete pecado y sigue manteniéndose en el pecado, no se arrepiente, no confiesa a Dios, no tiene que confesar a ningún hombre, solamente como dijo el hijo pródigo, es pecado contra ti y contra el cielo, y el Señor lo perdona, porque no hay hombre que pueda justificar a otro hombre, porque todos somos pecadores. Bendito sea Dios. 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad no hizo nacer por la palabra la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. 19. Por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿En qué hombre irático que se acelera por nada puede morar la justicia o el bien? ¿Por qué? Porque ya tiene un demonio guerrero dentro de él. 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la única que salva vuestras almas. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Miren cómo es esta carta. Ustedes se deciden, empiezan a estudiar en la casa, cuando salen del trabajo. Una horita que no le pueden dar el tiempo al Señor, que ese es lo mínimo para el ser humano, y leer la Biblia. Y el del Señor le va a abrir los ojos, su mente y su corazón, entonces su conciencia empieza a actuar dentro de la palabra,
y Dios se manifiesta con su santa y bendita enseñanza, porque Él es el que nos enseña a través de su Espíritu. 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, porque si no hacemos, no obramos de la palabra, ¿qué pasa con oír? Está bien que dice el Señor que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces hay concuerda por la palabra de Dios cuando se habla de acuerdo a sus sagradas y benditas escrituras, que se llama la Santa Biblia. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Como cuántos, cuando vamos a salir a la calle, ahí nos incluimos todos. Óiganos, para aparentar bien arregladitos, que estemos bien peinados para ver. Pero ahora se cree, se olvidó cómo es. Y cuando sale, dice a lo mejor, dice, oiga, Dios, ¿verdad que soy bonito? Me parezco bien, ¿no? Y hoy voy a levantar algo. ¿Qué va a levantar? Y no levanta ni mozo, pues ya se olvidó cómo era. Se le olvidó todo. 25. Mas el que mira atentamente es perfecta ley a la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en el que hace. 26. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Porque Pablo era un religioso, fíjese. Y Pablo nos enseña, un buen religioso es un buen cristiano. ¿Por qué? Porque llegó a entender lo que pasó en la religión, que no sabía nada y que el error que andaba, porque la religión, la palabra dice religión, creer en cualquier cosa. Los religiosos creen en todo, menos en Dios, sino el supuesto Dios que es con minúscula, que está escrito en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Porque Él tiene cegado al mundo con sus artimañas y su conocimiento de todo lo que es la sabiduría del hombre, porque Él se la da, porque Él era el hombre, ese ángel era el más sabio que después de Dios, que Dios lo hizo en el cielo, el querubín. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestras congregaciones entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestiduras de andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decid al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. En este versículo, ahora que estoy leyendo, me acuerdo, yo entré a una iglesia, claro, no con bien vestidito, ¿no? Y coincidió que me hizo pasar al frente para que me sentara en la primera silla. Bueno, me senté, pero un hermanito parece que conocía bien esta palabra y lo dijo, leyó, y cuando le mandó leer la palabra el pastor, le leyó, yo lo entendí, que estaba hablando por mí, ¿no? Y claro, el pastor dijo, pues aquí está la buena ofrenda, y era verdad, porque en aquellos tiempos siempre yo daba la ofrenda, o cuando era el diezmo, cuando entendí que el diezmo no existía, una ofrenda, pero siempre mi ofrenda era
como manda la Biblia, Mateo 6, 1 al 7. Cerradita la mano, ahí, pero un billetito grande porque que vean que uno tiene, es ayudar. ¿Para qué? Para que haga el servicio en la iglesia. Pero como hoy está todo eso, pero eso estoy hablando de hace 25 años atrás. Hoy no, hoy ha cambiado totalmente, se ha transversado a 90 grados. Todo lo que es la palabra de Dios. 5. Amados hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman. 6. Vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id, escuchad bien, hermanos, en este versículo, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta a sí mismo. Entonces, ¿cómo se mantiene una fe activa? Siendo generoso, ayudando aún más si es hermano cristiano en la fe, que es mayor, porque se llama la familia de la fe. Pero lo mismo queda también para el impío, para los de afuera. No están desechados de la misericordia de Dios, porque quizás un día se arrepienten de ver la bondad y la misericordia de los hermanos. Entonces, ese amor que uno comparte y reparte dando al que quizás nunca lo pensó recibir una cosa así, y se arrepienten y aceptan al Señor. Y son buenos cristianos. ¿Por qué? Porque las experiencias del mundo que le ha tratado. Entonces, cuando entran pues, y ahí viene también a concordar con la palabra que dice, porque los primeros serán postreros, y los postreros vendrán a ser primeros. Bendito sea Dios. 18. Pero alguno dirá, si tú tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, pero tiemblan. 20. Mas ¿quién eres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con la obra y que la fe se perfecciona por las obras? 23. Y se cumplió la escritura que dice Abraham, creó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces ahí somos llamados amigos de Dios, como se puede comprobar en Génesis 1:6, Segunda de Crónicas 27, Isaías 41:8, para que entonces aprendan a escudriñar la escritura.
25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Oigan este versículo. Algunos que tienen gran conocimiento de la palabra. Pero ¿qué hacemos si no se hace la obra como es? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí vosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Porque un caballo sin freno pues se va por donde él quiere. Por eso el Señor también dice, como en Proverbios, a través de Salomón, si Él nos reprende es porque nos ama. ¿Para qué? Para no descarriarnos, no salirnos del camino, sino seguir firmes en este que Él nos da, por la misericordia que estamos dentro de este camino. 4. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende en un pequeño fuego, porque la lengua es lo más terrible, lo más peligroso que hay. Pero déjeme decirle, es más fácil gobernar la lengua que la mente, porque para que se mueva la lengua, el cerebro a pesar que está cerca, pero hay una distancia que uno la puede controlar, pero a la mente es lo más difícil de controlar. Inclusive porque ahí es donde trabaja Satanás, en el cerebro, y a que tratar de meter en el corazón. ¿Por qué? Cuando uno está orando, viene un pensamiento raro, y aparentemente se ve como un deleite de un pensamiento, porque él es astuto y conoce todos los caminos del mundo. Entonces le pone un espíritu más fuerte para que ande atrás de él, chequeando. Y empieza en la mente, pero cuando empieza uno a conocer cómo, cuando escudriña la palabra, cómo entendí esa palabra maravillosa, esa enseñanza del apóstol Pablo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y así domamos por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 9. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que estás hecho a la semejanza de Dios. ¿Qué haríamos si maldecimos nosotros a los hombres? Porque todo ser humano, todo hombre, es hecho a la semejanza y a la imagen de Dios. 10. De una misma boca procede la bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar una salada y otra dulce. Pero si tenéis celos amargos y contención de vuestro corazón, no os aceptéis ni imitéis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, porque la hipocresía es lo más vergonzoso. Gentes que andan, oiga, con esa amabilidad, pero puro hipócritas, que por un lado están hablando bonito y en su interior están maldiciendo. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Porque si uno habla en paz, aunque le quieran reprochar, pues aceptan. Y aunque no le aceptan, por lo menos no le hacen frente. 4. Capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís bien, sencillamente. 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es de enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Bendito sea la palabra santa del Señor. 5. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano, el Espíritu, el que ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia por esto. Dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nos sometemos a Dios, pues precisamente el diablo se va a apartar, porque Él nos resiste vernos de rodillas, orando, clamando, leyendo la Escritura. 8. Acercaos pues a Dios y se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué, hermano? Porque a veces hablamos cosas bonitas, pero por dentro no existe lo que debe existir: la misericordia, el amor y la justicia. 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. 11. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. Murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y nosotros no somos jueces. Tenemos que analizar las cosas y poder ser un buen consejero, de acuerdo, pero si conoce la ley, si conoce la misericordia y conoce la justicia. 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allí un año, y traficaremos y ganaremos. Esa es una jactancia, pero ¿qué habla la propia Biblia? 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y así es, uno sale afuera cuando está con neblina que no divisa a la otra persona y al poco ratito desaparece y otra vez oscurece. Así es nuestra vida. El 15. En lugar de los cuales deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mal. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabiendo lo que es pecado y nosotros lo hacemos, pecaste. Pero si no sabes, aquí te enseña la Escritura qué es pecado y qué no es pecado, qué es una bendición y qué no es bendición.
Y muchos dicen una gran bendición. No fue bendición. Hay que analizar las bendiciones, cómo vienen. Y el último capítulo, para la carta esta que es la maravillosa de Santiago. Habéis condenado y dado muertes al justo, y él no hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mire, en las últimas líneas de todos los libros de la Biblia, desde Génesis, la última hoja anuncia ya la venida del Señor. La venida del Señor. Pero estos no, a los que predicamos la venida del Señor dice que estamos locos. Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Sencillamente, usted viene uno jurando, mira, créeme, por verdad que no te digo la verdad, sí es verdad, es mentiroso. Dice la palabra, de la mucha palabrería está el pecado. El que conoce la Biblia sabe, el que viene a que exigirte que lo creas es mentiroso. ¿Pero qué? Mejor no. Tú le dices algo, si te creó, bien, si no te importa 3 pepinos. Me crea o no me crea, yo sé que estoy diciendo la verdad, punto. Y no hay para qué seguir más. Bendito sea Dios. Si hacéis eso y así, vamos ahí pisándole a la cabeza a Satanás. Porque ya el Señor, ya Él lo pisó en la cabeza, Él está debajo de vuestros pies. 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Mire, de lo mismo que hablé, pero en la escritura era la más clara. ¿Está algunos alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Fíjese usted, aunque tenga un pecado, pero que ya le hicimos la oración de fe, por lo menos decir, hermano, si algo pecó, arrepiéntase. Él alza los ojos al cielo, se arrepiente porque él solo sabe qué hizo. Y ya, el Señor viene, lo perdona y lo sana. 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo dije casi igual, pero no lo efectivo a lo que al versículo. Al versículo. No. Porque siempre, claro, en eso me tengo que corregir. Es preferible leerlos. Sino que me adelanto un poquito para que ya también irse preparando cada día más. 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las vuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de sus caminos, salvará de muerte su alma y cubrirá multitudes de pecados. Mire, el hacerle volver a un hermano descarriado que ande mal,
y que vuelva al camino de la verdad, al redil. Ahora, uno que predique la verdad, por supuesto, ¿andará con una multitud de pecados? Es una pregunta sencilla. Pues no vamos a andar, porque si, como dice Elías, un varón de pasiones y oró al cielo, y este varón que está aquí, mire, ha estado empezando a llover y no una ni dos veces. Y he salido siguiendo las palabras de Santiago. ¿Y ese varón cuál era? Elías, que tenía la potestad sobre las aguas. Bendito sea Dios. Y no ha llovido. He ido y he volvido caminando, haciendo, no en jactancia, sino en humildad. Pero que el Señor mostrándonos que sí nos da autoridad para los que buscamos de Dios en espíritu y en verdad. La honra y la gloria es para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Dios Todopoderoso, el soberano y eterno Dios, los cuide y los protege. Y sigan la palabra de Dios, que vamos bien. Es el único camino. Amén. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó